Costa Rica se presenta como un país de energía limpia. La matriz eléctrica basada en fuentes renovables ha sido parte de ese relato. Pero la mayor parte de esa energía sigue dependiendo del agua, y el agua cada vez es menos segura. Sequías prolongadas, variaciones extremas y algunas decisiones nos han llevado al borde de los apagones. Frente a esa fragilidad, la energía solar aparece como una solución lógica, abundante, descentralizada y accesible. Pero en la práctica, no todo está tan claro. Tarifas, trabas legales, desigualdades en el acceso, residuos peligrosos. ¿Qué tan justa es esta transición que se pinta de verde? Este episodio entra en la trama de la energía solar en Costa Rica, sus promesas, sus límites y las tensiones invisibles de una matriz que necesita no solo nuevas fuentes, sino nuevas preguntas. Es una recomendación de organismos internacionales tratar de tener matrices eléctricas y energéticas en general lo más diversificadas posible. Por si tenemos algún problema con alguna fuente en especial, por ejemplo en época seca, podamos tener algunas fuentes alternativas que vengan a sustituir esas fuentes y por lo tanto tengamos menor riesgo a tener apagones, por ejemplo, como hace poco tuvimos riesgos de estar cerca. La energía solar tiene dos grandes vertientes. Una tiene que ver con la generación térmica, la generación de calor. Sabemos que cuando salimos y está un día muy soleado, vamos a recibir mucha energía del sol y esa energía fácilmente se convierte en calor. Podemos tocar una superficie metálica, por ejemplo, cuando estamos en pleno sol y vamos a ver que se calienta mucho. Esa generación de calor se puede usar para calentar agua, por ejemplo, y se puede usar entonces en los domicilios o en las casas de las personas. Por otro lado, tenemos la energía solar fotovoltaica, que se aprovecha de materiales especiales que se llaman semiconductores, que permiten y que fueron descubiertos hace no demasiados años, ¿verdad? Las primeras celdas solares son de la época de los 1950, alrededor de esa época, en la cual se dieron cuenta que unos materiales, cuando se ponían en contacto con el sol, generaban un voltaje y una corriente que podíamos utilizar para generar potencia y luego darle energía a los diferentes dispositivos que usamos en la vida diaria. Esa es la energía solar fotovoltaica. Costa Rica apostó con una política inicial, un decreto presidencial hace algunos años para promover el uso de la energía solar fotovoltaica. Previo hubo un proyecto piloto del ICE también para energía solar fotovoltaica conectada a la red. Eso implica entonces que uno puede entregar energía a la red eléctrica y la puede recibir a ciertas condiciones preferenciales, por así decirlo, que son políticas que lo que buscan es instaurar o promover el uso de nuevas tecnologías que, aunque son un poco más caras en el principio, permiten que en el país se genere expertise o se genere experiencia en tecnologías que son nuevas y que de otra forma serían un poco prohibitivas. Entonces, Costa Rica lo que hizo fue, luego de este decreto, generó una nueva ley y un nuevo reglamento que entró en vigencia el año anterior, que busca regular y promover el uso de estas fuentes renovables con definiciones de tarifas y condiciones especiales que hasta este año, por ejemplo, todavía se están evaluando si han sido políticas efectivas realmente en la promoción de estas energías renovables distribuidas. El desarrollo de energía solar fotovoltaica en particular va muy de la mano del desarrollo de los materiales. Entonces, en primera instancia, el silicio, que lo encontramos en cualquier parte en la superficie terrestre, es uno de los elementos más comunes que se usan también en los chips o en las computadoras, han ido siendo modificados y cada vez más especializados para producir energía eléctrica. Y desde ahí se empezaron a usar estos materiales, en principio, en aplicaciones aeroespaciales, donde se podía pagar grandes cantidades por unos materiales que eran raros hasta el momento y que se fabricaban de forma muy especializada y que se ponían en el espacio, donde tampoco hay muchas fuentes de generación de energía, ¿verdad? Justamente. Pero luego esta tecnología, por el paso de los años y porque las técnicas de manufactura se hicieron más baratas, por así decirlo,
ha permitido que sean accesibles, inclusive que sean accesibles para personas que ya pueden colocarlos en sus propios techos y tener sistemas fotovoltaicos que llamamos en generación distribuida o sistemas fotovoltaicos alejados de la red eléctrica en cabañas o en lugares remotos donde no hay acceso en comunidades a energía eléctrica. Por muchos años no tuvimos una tecnología solar competitiva. Cuando finalmente llegan precios competitivos, fue en el momento justamente donde el país tenía suficiente capacidad instalada y donde la demanda no estaba aumentando. En estos momentos ya estamos históricamente en un momento donde la demanda está creciendo y donde la tecnología llegó a un precio muy atractivo. Y recientemente ya se firmaron contratos por alrededor de 86 megawatts solares que se van a inyectar a la matriz eléctrica. Pero ahí estamos hablando de proyectos grandes. ¿Qué pasa con la generación distribuida? Que la generación distribuida es otro concepto. La generación distribuida es cuando una casa, un hotel, una industria genera la energía que consume o parte de la energía que consume. Costa Rica cuenta con un marco normativo que permite que eso se haga solo con fuentes renovables, pero no está limitada únicamente a la solar. O sea, puede ser biomasa, puede ser eólico y puede ser hídrico. De hecho, tenemos algunas industrias en la parte agroindustrial que utilizan biomasa para autoconsumo. Sin embargo, a nivel urbano o de residenciales, lo más común son los paneles fotovoltaicos. Y ahí pues empezamos con una normativa hace varios años que permitía lo que se llama el neteo, y es que en una casa donde yo instalo paneles solares, usualmente la energía que estoy produciendo con los paneles se genera en un momento en que no hay casi nadie en la casa. Porque si estamos hablando de un hogar promedio, o los niños están en la escuela, o la gente está trabajando y regresan hasta la tarde. Entonces, ¿qué pasaba con la energía producida por los paneles solares? Se permitía inyectar a la red y que la empresa distribuidora me guardara esa energía para que cuando en la noche todo el mundo llega y ya se prenden luces y se empieza a hacer la comida y la gente ve televisión, etcétera, se pudiera usar esa energía que habían generado los paneles. La primera normativa iba en esa línea y eso ha venido evolucionando. En Costa Rica existen más potencia o más energía generada por medio de generación distribuida, es decir, en casas, en edificios y en comercios, que la energía solar que tienen instalada cualquiera de las empresas distribuidoras que existen en Costa Rica. Entonces han sido inversiones que han hecho las empresas y las personas en esta temática. Ya el país tiene no solo un reglamento, sino que tiene una ley de generación distribuida. Y tenemos a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos que ha establecido nuevas reglas en el tema de generación distribuida. Entonces ahora no es tan sencillo como lo era hace unos años y prácticamente con la nueva normativa, con las nuevas tarifas, solo es rentable a nivel industrial la generación para autoconsumo con paneles solares. Ya el sector residencial no quedó tan atractivo el generar la propia electricidad. Aunque en la ley se proponen ciertas tarifas, es la ARECEP la que al final interpreta cómo se van a implementar estas tarifas y los montos que se van a asignar a ellas. Ahora se está cobrando no solo la energía que yo consumo desde la red, sino que también se está cargando en algunas empresas distribuidoras al consumidor la energía que él mismo produce y que consume en su propio hogar o en su propio comercio. Y esto entonces hace que al final del día estén pagando inclusive un 30, 40 o 50% más del recibo eléctrico que hubiesen pagado anteriormente, lo cual está desincentivando desde luego estas inversiones y provocando que las personas tengan retornos de inversión mucho más largos, que además son energías renovables y que según la ley debieron haberse promovido, y más bien estamos empezando a tener problemas en los cuales la ley parece que no está siguiendo sus propósitos o objetivos iniciales. Este mismo año estuvimos con riesgo de apagón eléctrico
Y aún así, lo que le ofrecían a los productores de generación distribuida fotovoltaica para comprarles su energía en una época de apagón era 1/3 del precio que el ICE le vende a las personas, cuando era una energía que se necesitaba en el país. En este momento, en nuestro país más bien estamos empezando a ver que se van a empezar a hacer inversiones en plantas térmicas, cuando por otro lado no se están reconociendo los excedentes a precios atractivos de energías renovables. Lo que abre la pregunta de nuevo sobre el espíritu de la ley y si realmente se está cumpliendo o no. El ICE acaba de subastar y dar contratos para nuevos proyectos de generación fotovoltaica que suman, me parece, un 80 megawatts en este momento, que se desarrollarán en el 2025 y 2026 y entrarán en producción en esas fechas. Ha habido un gran desarrollo en generación distribuida. Las industrias han instalado paneles solares en sus techos, ¿verdad?, para autoabastecerse. Se han instalado, se dice, más de 100 megawatts, o sea, hablemos que eso es como un 3% de la generación nacional que viene a solventar o aprovechar ese recurso solar que tenemos en Costa Rica. ¿Qué viene? Sí, viene mucha inversión en energía solar porque es la más barata en instalar, la más rápida en instalar también, ¿verdad?, para ya tener una planta en producción. También tenemos mucha radiación solar, sobre todo en la zona de Guanacaste, que podría aprovecharse para eso. Ahora sí, el desarrollo de nuevas plantas de energía fotovoltaica no es solamente la construcción, es que se requiere la vía, en este cable, las líneas de transmisión eléctricas que lleven esa electricidad hacia los centros de consumo, hacia las ciudades grandes y nos permita entonces usar esa electricidad como tal. Entonces, a veces se habla solo de generación, pero también es necesario valorar que se requiere una inversión en infraestructura eléctrica para la transmisión de esa energía hacia los poblados o los centros urbanos donde se tiene mayor consumo de electricidad. En energía solar somos la distribuidora más grande en generación solar del país. Actualmente tenemos 21 megawatts en pico en capacidad instalada. Tenemos las tres tipos de energías renovables, agua, viento y sol. Eso nos permite una competitividad muy alta porque con el cambio climático, al tener esa amenaza, hemos tratado con estas tres fuentes de cuando nos falta el agua, hay viento o hay sol, o viceversa, ¿verdad? Entonces nos permite esa cualidad. Ahora, no todo es color de rosa. Esta tecnología tiene unos retos y es justamente esta variabilidad tan grande que tiene. Hay sol solo durante el día y no es constante, ¿verdad? Es más fuerte a mediodía, en la mañana y en la tarde es menos intenso, por lo tanto la producción ligada a la energía fotovoltaica varía en el día. Pero este no es tanto el problema porque ese perfil del sol durante un día se conoce y se puede prever. El problema son las nubes, que estas sí cuestan mucho prever cuándo va a haber una nube y cuándo no va a haber una nube. Cuando pasa una nube, tapa el sol completamente en cuestión de segundos. Entonces, si tenemos una planta solar muy grande, puede ser que su producción caiga del 100% a prácticamente cero en cuestión de 2-3 segundos. Y a nivel eléctrico, esto tiene un impacto muy grande y cuesta mucho manejarlo en un sistema eléctrico. Eso por ahí es importante decirlo porque la tecnología solar tiene sus particularidades en donde tanto el ángulo de inclinación como la orientación, incluso como sombras particulares de una hoja en una esquina de un panel, pueden afectar significativamente la producción de ese pequeño sistema. Esto no pasa con fuentes que tienen inercia, que llamamos, por ejemplo, la energía hidroeléctrica. Ahí tenemos generadores rotando y estos generadores rotando tienen una inercia, ¿verdad? Entonces,
nunca ese generador va a detenerse en cuestión de un segundo o dos, ¿verdad? Va a tomar un tiempo y eso da tiempo al sistema para reajustar y reacomodar. En cambio, con la solar sí puede haber una disminución muy drástica o aumento también cuando pasa la nube, ¿verdad? En la producción, y eso genera transitorios, ¿verdad? Genera perturbaciones en el sistema que son difíciles de manejar. Por eso es que mucha gente habla de que, bueno, ¿y por qué entonces no metemos más solar? Sí se puede, pero hay que tomar precauciones, hay que replanificar un poco, porque recordemos también que el sistema eléctrico actual en la mayoría de los países del mundo no fue planeado para estas energías. Se desarrolló ya desde hace muchos años y era un esquema en donde teníamos grandes plantas de producción de energía que podíamos controlar, y por otro lado teníamos el consumo, y la energía nada más venía de acá a acá. Y en la central generadora, si necesitábamos más energía, podíamos mover una perilla y aumentar la producción, ¿verdad? O bajarla. Con las renovables no se puede hacer eso. Yo no puedo controlar el viento ni controlar el sol. Entonces, antes la única variable o incertidumbre que se tenía era el consumo, que no lo podíamos controlar. Ahora tenemos dos variables que no podemos controlar, que es la producción, en el caso de las energías renovables intermitentes, y el consumo. Entonces, desde el punto de vista técnico, eso es más complicado de manejar, y por eso el porcentaje de penetración de las energías renovables intermitentes como el sol o el viento, creo que es muy difícil que llegue a ser, por ejemplo, cercano al 100%, porque estas variaciones son muy difíciles de manejar. Para eso se necesita almacenamiento. Además, es importante tomar en consideración que a pesar de que un sistema, una vivienda o un comercio o una industria se instale en generación distribuida con paneles para su autoabastecimiento, sigue requiriendo de los servicios de la red para abastecerse. En el caso de que ese sistema falle, la red tiene que seguir soportando. En el caso de los picos de la noche, la red tiene que seguir soportando. Y en algunos momentos donde el sistema tiene excedentes, es la red la que tiene que asumir esos excedentes para después devolverlos al sistema. Y eso definitivamente tiene un costo. Muchas empresas han visto la posibilidad de reducir la factura eléctrica efectivamente poniendo paneles solares. Y de hecho, más otras lo han pensado como un negocio de vender electricidad. Si bien el sistema no está hecho para eso, ¿verdad? El sistema está hecho para distribuir electricidad de manera centralizada, pero no para devolver, digamos, de alguna forma de los pequeños consumidores a la red, ¿verdad? Eso tiene problemas técnicos y problemas de mantenimiento de la red, ¿verdad? Porque uno sale en un voltaje, tiene que volver en otro voltaje, se pierde electricidad en todo este trasiego, ¿verdad?, de voltajes, y además hay que estar manteniendo todas estas redes, ¿verdad?, que no están pensadas para que circule, digamos, están pensadas unidireccionalmente, ¿verdad?, en una sola dirección. No está pensada que vuelva y traiga electricidad, y menos de pequeños proyectos, ¿verdad? Todas las energías van a tener una implicación, digamos, porque se van a utilizar, como decía, materias primas que vienen como litio, baterías. Esos paneles pues son construidos con ciertos materiales que van a tener un impacto, tal vez no aquí a nivel nacional, sino en otro territorio, en otra parte del mundo. Entonces, todas las energías tienen alguna aplicación. Si no, la cuestión es, la necesitamos, y si la necesitamos, que también se dé en condiciones de suficiencia, o sea, que todas y todas podemos tener acceso a esa energía de calidad. E incluso también que se dé con eficiencia, cómo mejoramos la eficiencia del uso de esa energía, que no hayan derroches energéticos. O sea, es como esa transición energética, como decía, no es solo un cambio de matriz, sino que tiene un montón de elementos alrededor que son importantes discutir como población, como sociedad costarricense. Bueno, la energía solar pareciera ser la más chineada en términos de este cóctel, ¿verdad? Como la más elogiada y la que parece tener menos problemas. Sí se necesita, digamos, mucha minería, muchos materiales, no solamente para construir los paneles, sino también para construir las baterías, digamos, que es el problema principal de cómo almacenar energía solar. Digamos, si es el problema genérico de todas las energías, es cómo almacenarlas, ¿verdad? Pero en la solar tenemos el problema de que las baterías
como cualquier batería de celular o de cualquier otro aparato, las baterías que crecimos usando para los radios, etcétera, concentran muchísimos químicos, litio y otros, cadmio y otros minerales que permiten, digamos, el conservar de alguna forma la energía, ¿verdad? Aunque sea en volúmenes pequeños. Entonces se ha producido todo un tipo nuevo de minería que está, digamos, implicando impactos, ¿verdad? Y también se producen muchos desechos, ¿verdad? Una vez que el panel cumple su vida útil, ahí tenemos otro desecho, digamos, y además que en el caso de las baterías, otros desechos peligrosos, ¿verdad? Que son difíciles a veces de recuperar o que son costosos de recuperar o que se convierten en un problema de contaminación ambiental después, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los lixiviados que salen de las baterías? ¿Verdad? ¿Qué hacemos con los paneles en sí y con toda esta materia? Porque en general la economía no se piensa desde reducir la producción, ¿verdad? Se piensa más bien en la producción como un fin en sí mismo. Entonces, si uno pudiera reciclar estos paneles, si uno pudiera reciclar las baterías, si la economía estuviera pensada así, pues sin tanta obsolescencia programada, que es digamos, este mecanismo por el cual las cosas duran menos cada vez, ¿verdad? En el caso de los paneles solares, el mayor impacto viene de la transformación del óxido de silicio en silicio puro para que el material pueda tener las propiedades de semiconductor. Esa energía se obtiene principalmente de carbón, ya que la mayoría de los paneles solares se producen en China. Entonces, al estar produciendo el panel solar, estamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. También se utilizan algunas sustancias tóxicas. Eso en el caso de los paneles solares de silicio. En el caso de nuevas tecnologías de paneles solares, hay otros minerales que se requieren que todavía son menos abundantes. Y estos son obtenidos de procesos de minería. Y estos procesos de minería lastiman mucho la sociedad en donde se desarrollan. Generalmente se desarrollan en países pobres, muchísimos en África, y están vinculados a grupos terroristas que toman las minas y obligan a las personas a trabajar por salarios mínimos y no les brindan las condiciones apropiadas. Actualmente, en el Centro Nacional de Alta Tecnología, se investigan alternativas para hacer de los paneles solares materiales de menor impacto ambiental. En el 2013 fui a realizar mis estudios de doctorado por medio de una beca gestionada por el CONARE, y allí mi profesor me dice que tiene para trabajar una proteína que se llama bacteriorhodopsina. Y empiezo a investigar esta proteína y me doy cuenta que esa proteína es la proteína con la que los seres vivos, unas bacterias, convierten la luz del sol en energía. Entonces, a mí me surge la curiosidad de si es posible utilizar esta proteína que hace fotosíntesis como un componente en un dispositivo fotovoltaico. Con el tiempo, pues hemos ido avanzando bastante y hemos hecho celdas solares con la proteína bacteriorhodopsina y también más recientemente con la proteína fotosistema 1, que esa es la que hace la fotosíntesis en todas las plantas verdes que conocemos, en todas las algas que producen la energía, y esa es la fuente de toda la energía de nuestro planeta. Esta que tenemos por acá es la proteína purificada, es decir, se producen las microalgas en laboratorio. De las microalgas se extrae la organela en la que se encuentra esta proteína y se utiliza únicamente porque el sistema fotosintético tiene muchos componentes, pero se utiliza el componente que es el encargado de absorber la luz y generar un electrón. Entonces este es nuestro recolector de energía solar y que la convierte a energía química. Y esta es un prototipo de celda solar, y ahí pues está recibiendo nada más como la luz del cuarto. Cuando encendemos la luz podemos ver que empieza a aumentar el voltaje.
energía solar, ¿verdad? Tiene muchos beneficios porque uno puede descentralizarlo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto de descentralizar la energía? Es algo importante porque todo el sistema se presenta como un sistema centralizado. La descentralización siempre genera algo positivo, que es que la gente toma conciencia de la producción. Cuando la gente produce su propia energía, la gente toma conciencia del costo que es producir energía. La energía solar no solo es tecnología, es política, es economía y es profundamente social. Requiere litio, tierras, minerales extraídos de territorios bajo condiciones cuestionables. Mientras en Costa Rica crecen las inversiones, también crecen los residuos y las brechas. Si el acceso a la energía define la vida contemporánea, entonces discutir su justicia es urgente, porque en esta transición no basta con cambiar de fuente, hay que cambiar de paradigma. La pregunta no es solo cómo producimos energía, sino cómo la compartimos, cómo la cuidamos y cómo decidimos colectivamente su destino.